Saludos. Está usted en Kikosi. Dice Miguel Parra que lo más característico de este programa es el ojito. Yo recuerdo cuando tú eras joven, Miguel, que tú fuiste joven. Sigo siéndolo. No, hubo una época que había Dimensión Desconocida. ¿Tú te Por acuerdas supuesto, que claro. el programa Estaba chiquito, comenzaba? muy chiquito estaba. Eras un niño. El programa comenzaba, usted está siendo sometido, una cosa, su mente está controlada. Yo quisiera hacerlo así. Este programa también, su mente está controlada. Yo me acuerdo que eso no tenía como un caracol Un circulito, que giraba, ¿no? sí. Sí, no, en serio que te digo que yo estaba pequeño, pero sí me acuerdo porque además era en blanco y negro la televisión en ese entonces y bueno, eso llamaba mucho la atención porque uno lo que daba era como, ¿será que me va a hipnotizar el programa, no? Pero sí me acuerdo más o Tú menos. sabes que en las plataformas de streaming tú puedes ver Dimensión Desconocida, ellos tienen los capítulos. Y yo cuando era niño los veía y me asustaba mucho porque era una cosa loca. Ahora los veo y digo, no, chicos, por Dios. Los efectos hoy en día son No, que mucho más nada que ver. elevados. Miguel Parra, secretario general de Unión y Progreso. Y vamos a hablar de las noticias y todo lo que está pasando, que es bastante. Fíjate, investigando sobre Cuba, las protestas de Cuba, Joanny Sánchez pone, es que teníamos mucha hambre y el hambre venció el miedo. Cuba está en una situación compleja porque Cuba siempre ha estado pegado a alguien, una especie de vampirito, sin ofender a los cubanos, ¿no? Primero la Unión Soviética y después apareció Chávez, pero ahorita está a la deriva. Y había la posibilidad con el gobierno de Obama de cambiar esa relación con los Estados Unidos, pues después vino Trump y nada, se acabó porque Trump nos devolvió a la Guerra Fría, al anticomunismo, a todo eso. Ahora hay toda una situación en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida, que es un estado donde la presencia cubana es muy fuerte, reclamándole al gobierno de Biden que intervenga, como si fuera Guaidó, pues. Ay, métete. Pero si algo tiene el exilio cubano son 60 y pico años de errores, de intolerancia, de no entender que Cuba, como dice un amigo mío, Marco Tulio Páez, que es de familia cubana, él dice, en el momento en que Cuba abran las puertas y la gente pueda tener ingresos y comprar, ese día se acaba el comunismo. Pero hay gente que cree que no, que las sanciones, que las medidas fuertes, que las intervenciones, que ese tipo de cosas. Bueno, los cubanos llegaron hasta la violencia, recuérdate cuando aquellos atentados a barcos y aviones. Pero por ahí no ha pasado nada, se ha atornillado el gobierno cubano. Te digo esto porque Delcy Rodríguez estuvo allá en estos días. Y estuvo en la Asamblea Anual de Fedecámaras. Ayer. Y la foto estaba en todos lados. Y en las redes, donde hay una serie de gente que odia muchísimo, se odia a sí misma, se ve en el espejo y ¡tú! Y se cachetea. Y además ella fue vestida así como para que no la conocieran. Sí. Y entonces comenzó una cosa de esa al estilo de los cubanos en la Florida. ¡Ah, esta gente! Cuando la verdad es que el único factor novedoso en la política venezolana es Fedecámaras. Fedecámaras se salió de la confrontación y empezó a hablar del tema de la economía, de los venezolanos, y además reconociendo el Estado a Maduro y proponiéndole vacunar a sus propios trabajadores, salidas y alternativas. Ya ha conversado con todo el mundo para salirse de la política de las amenazas. Te planteo todo esto porque estos mismos sectores que se odian a sí mismos, ahorita que tienen, tú sabes que hay que ponerse el tapabocas, ellos se ponen bozales, porque si no, muerden. ¿No? Yo no los quiero. Yo no, sobre todo en estos días, tú sabes que el 18 fue el día de Mandela. Y entonces empezaron a decir, sacaron una foto en la red de Mandela con Fidel Castro. ¡Es que Mandela es comunista! Y, pues, y Bernabé Gutiérrez publicó en Twitter diciendo, recuerdo cuando vino en el año 91 Mandela a Venezuela y se reunió con Pérez, porque se reunió con todo el mundo, porque eso hace un demócrata. Pero hay una gente que no es demócrata, está en los dos lados. Está en los dos lados. Y entonces apareció la tarjeta de la MUD, con la posibilidad como un viaje al pasado, volver al 2015 sin que todos estos años de desastre. El señor Guaidó es en la historia política nacional el señor más equivocado que ha habido, porque no pegó una sola de las cosas que hizo. Aureliano Buendía, tal vez el de 100 años de soledad, se le equipara. Yo he venido diciendo eso.
Pero hay gente que volvió al pasado, como si no hubiera ocurrido nada. Y entonces había un Twitter que decía, esta mañana pasó uno de los abstencionistas pidiendo que fuéramos a votar porque esta vez sí, sin explicar nada. Lo cierto es que pareciera que vamos a unas elecciones donde la oposición va a salir muy mal. Dicho todo esto, esta introducción pesimista, que no es que me caracterice, pues intervenga usted, señor Miguel. Bueno, en primer lugar, yo creo que en Cuba se perdió mucho tiempo producto de muchos errores. Y entre otras, dándole la responsabilidad a otro país para que le resolviera el problema. Y fíjate lo que pasó en Bahía de Cochinos y fíjate todo lo que originó posteriormente a ello. Y simplemente comenzó un proceso de bloqueo que lo que perjudicó siempre fue al pueblo cubano, porque los de la revolución no dejaron de comer, no dejaron de vestirse bien, no dejaron de promover sus tabacos, no dejaron de tener sus parabienes. Ahora, eso a veces da la impresión que han querido la oposición venezolana hacer lo mismo que hizo la oposición de Cuba, porque también hay que recordar que muchos en vez de dar la pelea se fueron. Inclusive, en los últimos tiempos la iglesia cubana ha hecho una especie de retrospección de lo que ha sido el comportamiento general, porque ellos creen que debieron haber hecho esto que está pasando ahora hace mucho tiempo antes. Y sin duda alguna, es otra de las cosas que origina este proceso que se está viviendo en Cuba, es la apertura que vino dándose y que la iglesia tuvo mucho que ver con esa apertura, porque la gente pareciera que no conoce la diplomacia vaticana, ¿verdad? El Vaticano es un Estado y al mismo tiempo es una representación espiritual, pero el Vaticano es la cancillería más antigua del mundo y más tolerante. y sabe las cosas cómo hacerlas. Entonces ahora también no solamente le caen a Fede Cámara, le caen al Papa, le caen a todo Al Papa le dicen que es comunista. a Mandela, le caen a todo el que le pueda, que no haga lo que algunos radicales creen que hay que hacer. Pero ya está demostrado que esa vía de la violencia no da resultado, no dio resultado en Cuba ni va a dar resultado en Venezuela. Y además a mí me parece un error. Hoy ayer en la tarde, luego de la instalación de la Asamblea de los 77 años de Fede Cámara, de la Asamblea Anual de Fede Cámara, los 77 aniversario, en donde yo creo que Ricardo Cusano cumplió una labor bien importante porque muy buen presidente, desarrolló toda una posibilidad de generar caminos de emprendimiento y caminos de desarrollo para que la economía venezolana no se fuera totalmente al piso. Porque lo que hay que entender es que todo el empresariado venezolano que se ha quedado aquí, que está aquí, tiene la responsabilidad de una cantidad de familias, de una cantidad de gente, de una cantidad de inversión, de una cantidad de cosas que la idea no es abandonarla e irse y dejar todo, porque más bien es mucho el riesgo que ellos están emprendiendo y es mucho lo que ellos están invirtiendo y además están haciendo también un trabajo social a la calladita que muchos nos ven, pero que lamentablemente la gente quisiera de una respuesta del sector empresarial que no es la que le toca, porque no es a ellos el que le toca, y la respuesta de alguien, creo que no sé si fue Larrazábal o alguien que dijo que esa presencia del Ejecutivo en la Asamblea Nacional de FECámara es producto de que todo se perdió, de que lo que tenían que haber hecho no se hizo y que estamos donde estamos y eso se debe a que quienes tenían que hacer la tarea no la hicieron. Ahora, frente a eso, yo no creo que esta vez más que quienes habían llamado la abstención ahora llamen a participar, porque yo creo que esa es la vía correcta. Y todos aquellos que entendieron que esa no era la vía por las múltiples razones, yo no creo que vale la pena ya discutirlo, porque si queremos construir la unidad, que es la única que nos puede llevar al sentimiento de lo que fue el año 2015, es tratar de olvidar las cosas, recoger los vidrios y empezar a construir un camino que tiene que seguir siendo el electoral. No hay otra vía para salir del régimen. La única manera que nosotros podamos obtener un cambio de sistema político, un cambio de gobierno, es que construyamos una fuerza social suficientemente amplia y suficientemente poderosa que nos permita llevar al traste al régimen que tenemos. Pero fíjate, hay unos amigos que me comentan, ok, bienvenidos todos, los que quieran votar y profundizar la vía democrática. Digo profundizar porque la democracia hay que profundizar, claro, devolvérsela a la gente, porque ha sido confiscada por la confrontación. La tolerancia hay que devolvérsela a la gente. Y sobre todo el optimismo y la idea de construir una Venezuela mejor.
Pero, fíjate el caso de Juan Pablo Guanipa. Él quiere, yo no sé si él va a ir o no, porque hay unos tuits que dicen que ese sector de Primera Justicia está regresando, que quieren ir a las elecciones, etcétera, y hay esa posibilidad. Pero yo leí una entrevista donde él decía que no estaban dadas las condiciones. Y no sé, porque esa gente depende del humor con que amanezca. Pero Juan Pablo Guanipa debería en algún lugar decir si eso que él hizo, de entregar la gobernación, tenía sentido o no, dado que la Asamblea Nacional Constituyente pasó, se fue, los alcaldes y gobernadores que fueron a juramentarse, ahí están, y el pueblo del Zulia más bien le ha tocado pasar unas muy duras. ¿Cuándo regresemos? Aquí con Miguel Parra, analizando, como Miguel es muy cristiano, pues analizando las cosas con ese, así, con esa idea de perdón. Perdón, vida de mi vida. Ya regresamos. Seguimos con Miguel Parra, de Unión y Progreso, aquí con nosotros. Fíjate, Miguel, yo creo que esa experiencia de Guanipa en el Zulia, tú sabes que cuando Rosales, que está primero en las encuestas, Sí. apareció, él dijo, no, yo tengo demasiado tiempo peleando con este señor para entregar. Y eso que yo soy de acuerdo del G4, Sí. han compartido la misma política. Y entonces comenzó todo un debate sobre eso. Pero es obvio que la postura de Guanipa en el Zulia no debería repetirse más nunca. No puedes abandonar las posiciones que obtienes con el respaldo de la gente. Con el cuento de que el purismo. Porque ese purismo se ha convertido en una cosa que hay que echarle agua bendita. Sancionadora, Sí. ¿no? Así como si fuera la época de la persecución de las brujas. Así es. Fíjate, para que nos metamos en Honduras, porque a mí me gusta meterme en Honduras, para que me escriban cosas feas en las redes y yo me nutra. Estoy cada día más loco. Mira, entonces, fíjate, hay gente que dice, con los alacranes nada. No vamos a alacranes con acuerdo. Los alacranes son producto precisamente del G4, de los cerrados. Hubo un documento en la Asamblea Nacional con 72 diputados pidiendo discusión, pero no hubo discusión. Y al final, bueno, vieron la oportunidad y se metieron ahí, se colearon. Que cobraron, que fueron parte de la confiscación de los partidos. Bueno, Henry Ramos asumió la dirección de AD contra Timoteo Zambrano por una decisión del TCJ. Pero además aparece hoy, en estos días, el informe del SAID, SAID, que es un organismo, una instancia americana que investiga. Que controla y además Sí. está haciendo supervisión a todo el dinero que han otorgado. Sí, a todo el dinero. Entonces ahora resulta que en la ayuda a Colombia, la ayuda humanitaria, se robaron el 98% del dinero que produjo toda esa Pero acción. no es a la ayuda humanitaria a Colombia, es a la ayuda humanitaria A que Venezuela. dieron a Venezuela cuando el asunto... Así mismo, buena corrección. Esto cuando revisa la información, bueno, resulta ONG falsas, Sí. fundaciones falsas, Mucho se va en caña, rumba. caña, rumba, contratos de periodistas, lobistas, cosas de esas. Sí, sí. Toda una infraestructura de la cual no hay manera de saber lo que se entró. Entonces, ¿quién es más alacrán? ¿Estos ladrones o aquellos otros que dicen que son alacranes? Yo creo que yo he venido diciendo que si tú te pones a jugar a todo el mundo, aquí estamos fregados todos. Mira, Porque aquí ha cometido error todo el mundo. Aquí ya vendrá el momento, no sé si será ahora, porque yo creo que hay que ir construyendo la unión y no la desunión, en que alguien va a tener que escribir tantas cosas que están en este momento debajo de la gaveta, pero que aquí hay unas grandes realidades que muchas veces no han salido a la luz pública por aquello de que no lo digas porque vas a atacar a la oposición, le vas a echar leña a la oposición, pero no es el momento de sacar los trapitos al aire, los trapitos al sol, se lavan en casa, pero es que aquí no se lava nada en casa, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Pero lo que sí creo que es importante es que nos demos cuenta, y eso es lo que señalan las encuestas, que la gente tiene un rechazo total a la política en las personas y en los partidos que hoy en Venezuela existen. ¿Por qué? Porque te lo dicen perfectamente, el rechazo que tienen los que han venido liderazando la oposición es el mismo que tiene el gobierno y la aceptación de ellos es muy parecida a la que tiene Maduro. Y eso no lo dice nada más Atánalis, la dice Consultores 21, la dicen otras empresas serias del país. Alianza, Delfo, Ahora bien,
¿qué quiere la gente? La gente no es que quiera a alguien distinto, pero la gente quiere a alguien que no esté tan comprometido a lo partidista. Y ahí es donde nosotros venimos haciendo el planteamiento que creemos que la unión o las diversas alianzas, como dice la gente, tiene que empezarse a construir en base, en primer lugar, de la relación líder-pueblo. O sea, la alianza tiene que ser con el pueblo, porque quien está sufriendo, el que está sufriendo las medidas, toda digamos, la corrupción que generó el gobierno y la ineficiencia del régimen, pues es el ciudadano, es el venezolano, todos y cada uno, que no tenemos los servicios públicos, que no tenemos la posibilidad de llenar nuestra nevera todos los días, que no tenemos trabajo, porque es que cada día hay menos trabajo, lo que hay son emprendimientos que la gente busca ver cómo resuelve para hacer arepa, empanada o comida, que es lo único que está produciendo. Y entonces, ¿qué concibes tú? Tú observas que es porque se han dejado los espacios. La política de la abstención no nos llevó a donde teníamos que llevarnos. Entonces, se sometieron una serie de líderes a unos esquemas planteados desde el exterior y a ellos están amarrados. Ahí se encuentran. Entonces, no hayan cómo hacer, porque si ellos se desprenden de ese planteamiento y no siendo producto de una estrategia internacional, pues mira, se quedan en el aire, ahí van a ir presos más de uno, porque indudablemente su actitud que ha venido teniendo, el gobierno no la tolera. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo haces tú para evitar que quienes vienen actuando en el exterior puedan darse cuenta que el error cometido? Porque ellos siguen una agenda distinta. Ahora, los que estamos aquí en Venezuela tenemos que hacer la agenda que nos está marcando el día, lo que nos está marcando la gente, las necesidades de la gente. La gente sigue yéndose. Venezuela es un país de burbuja. Mucha gente aquí vive en su burbuja, se mantiene ahí, solamente sale para ir a resolver los problemas, pero regresa a su burbuja, porque no es colectiva, son individuales. Y tú vas viendo, por ejemplo, de Barinas, Amazonas, Táchira, Zulia, Trujillo y Mérida, ahí no funciona el bolívar, ahí funciona el peso y el dólar. Así. Y cuando tú pasas con dólar, te devuelven en pesos, no te devuelven en bolívares. Y la gasolina te la venden en las puertas, en todas partes, en todas las esquinas, frente a las alcabalas de la policía, y te ofrecen la colombiana y la venezolana. O sea, la realidad económica del occidente del país es distinta a la del oriente. El oriente se está muriendo de hambre. Y cuando tú vas por todas esas alcabalas que hasta hace poco existían, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana te decían, deme para comer, no le vamos a pedir nada, porque nosotros lo que necesitamos en esto es comer, tenemos un día que no comemos. Y bueno, tú no ves que los cuarteles sueltan a los soldados porque no tienen para de comer. O sea, el país es un desastre, el país está sufriendo, y la única manera de que esto se recompongan es con tolerancia, pero también con desprendimiento y la construcción de una alternativa que le permita a la gente decir, con ese me voy. Porque con lo que está, la gente no quiere irse. Ahora fíjate, sobre la economía que le acabas de plantear, el Banco Mundial dice que uno de los peores países para invertir es Venezuela, no solo por la inestabilidad jurídica, sino por la altísima inflación. Luego, leía un informe de un grupo de economistas que dicen que es urgente que el gobierno libere el encaje cambiario, lo discuta, para que puedan los bancos prestar, para que la gente pueda hacer negocio. Hay una situación, Tarek El Aissami dijo que este mes de julio se iban a acabar las colas, porque ya teníamos capacidad de producir gasolina. Pero además también señaló que íbamos a volver a 1 millón de barriles y que con ese dinero se iba a recomponer el país. La OPEP acaba de aprobar un nuevo aumento de la gasolina. Ahora, toda esa situación que estoy describiendo, más lo que significa las cifras de Consecomercio sobre industria, sobre cierre de empresas, todo eso es un panorama que debería obligar a que el liderazgo se viera en el espejo de Haití, por lo menos, con esta cosa horrible que pasó con el asesinato del presidente. O sea, que viera el barranco, a la gente en ese barranco que indaga para no caerse, y tuviese una actitud distinta. Pero a pesar de que todo el mundo dice lo mismo, cónchale, sí, la política es de crédito, nadie mueve un dedo por un problema. Ah, pero ya va, me lo vas a contar. Que es la desconfianza. Ah, pero cuando regresemos, vamos a hablarlo cuando regresemos, porque vamos a hablar así sinceramente, porque uno de los problemas que pasa en la política es que no dicen la verdad, y cuando tú la dices, se ponen bravos. No les gusta que le digan la verdad, pero se la vamos a decir cantadita con el ojito.
regresamos rapidito. Wow, qué bien. Mira, Miguel Parra con nosotros, hablando de todo un poco. Eso de la verdad. Aquí hay unos grupetes que se reúnen con el gobierno. Tú le pones un micrófono y Maduro! Pero están negociando. Aquí todos se están reuniendo con el gobierno, todos. Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué tienen que decirle mentiras a la gente? Aupar todo el cuento de la invasión, todo eso era mentira. Mira, para que la gente ahorita tengan la participación electoral que tiene a través de los instrumentos que son las organizaciones aprobadas por el CNE, no son porque le da la gana al CNE, dátelo. El que conoce que este régimen no da puntada sin dedal, sabe que eso es producto de una negociación. Y todos los que tienen hoy en día una vía para participar electoralmente otorgada en estos últimos tiempos es producto de negociación. Entonces eso es el primero que te dice que todos están conversando con el gobierno. Además, el error está en decir que no lo estás haciendo y que después el gobierno que te graba te dice, lo dice. aquí está fulanito, aquí está sultanito, todos han venido para acá. Ahora, fíjate una cosa. La estigmatización, la etiqueta. Vendió traidores, todo el mundo. Aquí el gobierno comenzó con las etiquetas, ¿te acuerdas? Traidores, vendidos al imperio, todo eso. Cooperantes y todo eso. Pero después la oposición también se puso de moda. Y vimos en estos días a Leopoldo López que le dice a Capriles, no te vuelvas una foca. Hombre. Para que entonces presionarlo para que se tire otra vez para la abstención, el radicalismo. Todos estamos, los demócratas, convencidos que la detención de Freddy Guevara, todo esto, esta persecución a Luis Omasa, que el alcalde Graterón, haya tenido que meterse en la Embajada de Chile, que eso no son buenas señales para el diálogo y para el encuentro. Todos queremos volver a la democracia en cuanto a garantías para decir lo que pensemos y todo eso, pero tú no puedes responder a la agresión del gobierno con estas detenciones, que además habría que ver si son justificadas o no, que ese es otro debate. Aquí hay gente que las descalifica al gobierno por ser gobierno, y el gobierno descalifica a los sectores, estos radicales, por ser radicales. Y habría que ver que entre todas las cosas, digamos, no todos son buenos y no todos son malos. Y no todo es mentira. Hay mucha mentira, pero, digamos, hay la sospecha de que cada vez que el gobierno dice algo de la oposición, o la oposición es radical del gobierno, tienen razón los dos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la posición de Leopoldo López es, bueno, como el gobierno ya dijo Maduro, yo no voy a negociar con ese sector, bueno, se quedaron pegados a la brocha, entonces él tiene que hacer que los factores que se agruparon en torno a G4, que han respaldado al interinato, bueno, oye, no lo dejen solo, ¿no? Porque queda... Fíjate lo que yo observo, es la presunción que uno siente. Quienes están en la postura de promover la invasión, del mantra y todo esto, están entrampados porque tienen que obedecer una agenda distinta a la que se está generando en el interior del país y de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas, todos los militantes se han formado para participar en procesos electorales, y la juventud que está ahí, los sectores que vienen desarrollando una actividad y un liderazgo, y dicen, bueno, ¿y cuándo yo voy a ser concejal? ¿Cuándo yo voy a ser diputado? ¿Cuándo yo puedo emprender en un trabajo que me permita construir un liderazgo que vaya más allá de la frontera de mi municipio, de mi estado, del país? Y entonces la presión es decirle, no, nada, todavía nada, vamos a pasar 60 años y todavía no vamos a llegar a proceso electoral, lo que te dice la gente. Esa presión hace entonces que estos factores sientan que se van a quedar sin nadie, porque ya no solamente lo dicen las encuestas, sino que la gente ya está buscando un mecanismo para participar, para ver cómo hacer y asumir un liderazgo político, porque se le va la vida y se le van los tiempos a muchos de estos dirigentes. Ahora, ¿qué observas tú en ello? Que Guaidó está entrampado, no puede decir que vamos a elecciones, porque él tiene que responder a una línea de juego en la que se encuentra. Y entonces los demás factores están midiendo a ver hacia dónde van a coger, porque la tendencia de la gente es la participación, porque se demostró luego del 30 de abril que la vía no es otra sino la participación electoral. Entonces, frente a ese hecho, ¿qué es lo que sucede? Hay unos factores que creen que estamos en el 2015 y no se dan cuenta que abandonaron los espacios, y las encuestas te dicen que aquí nadie tiene nada. Nada. Aquí todos estamos en cero, los partidos que más tiene uno. Independientemente
liderazgos personales que sobresalen, pero eso no significa que construyas mayor cosa. Ahora, hay la necesidad de unirse, pero unirse con desprendimiento, unirse para construir una fórmula que de verdad nos permita, entre otras, construir músculo para si el año que viene, que toca ejercer el referéndum revocatorio, por decirte algo, y hay la intencionalidad de todos de participar, bueno, necesitas un músculo para ello, porque si no, no va a ser posible. Entonces, una de las instancias para desarrollar esa dirección es participar, entre otras, en estos momentos, porque además, independientemente de lo que te digan, que si te ponen un protectorado, que si te ponen esto, si te ponen otro, el que asume un liderazgo político, el que asume la responsabilidad de dirigir un municipio y un estado con los pocos recursos, si trabaja con la gente, va solucionando los problemas elementales, porque para eso es la gerencia, para eso se crean las ideas, para eso se generan nuevas formas de desarrollar gobiernos y políticas públicas que te permitan ir adelante si sabes manejar el presupuesto y hacia dónde orientarlo. Y bueno, también eso permitiría tener unos municipios y unos estados sin tanta burocracia, porque también en la burocracia se fueron llevando los presupuestos del país. Entonces, ¿qué sucede? Aquí todas las crisis crean nuevas formas de vivir y crean oportunidades. Bueno, quien dice que en la administración pública no puede darse. Ahora, lo que tenemos es que construir en base a las realidades que tenemos, pero también en base al deseo de construir algo para el bien de los venezolanos, porque el que está sufriendo aquí es el venezolano de a pie, es todos, ni siquiera el de a pie somos todos, porque aquí todos tenemos carencias, y tenemos carencias porque no encontramos lo que llegamos a vivir en un momento determinado. Ahora, ¿qué sucede con estos movimientos? Bueno, que muchos de ellos creen que ellos tienen un liderazgo porque fueron electos en el 2015. Bueno, ese liderazgo tienen que renovarlo y tienen que demostrar que de verdad lo tienen, porque abandonaron la gente, porque muchos se fueron, porque perdieron contacto con la gente. Y acá yo, muerto, gallo puesto. Y entonces hay muchas formas de ver la realidad de los, digamos, de cómo se mueve la sociedad y cómo se mueven los pueblos. Entonces aquí hay que comenzar de nuevo. Es más, Capriles lo dijo en las elecciones pasadas: bueno, señores, aquí no participamos en este proceso electoral y arrancaremos de cero. Se lo dijo a más de uno en una oportunidad cuando se hablaba y se decía que él iba a participar en las elecciones parlamentarias. Ahora, que yo lo que creo, bueno, aquí hay que dar un brinco, hay que dar un salto, porque no podemos seguir en lo mismo. Y bueno, hay que construir una nueva alternativa. Y esa alternativa la van a construir aquellos que estén en la pelea, que estén en la lucha, que estén en el campo de batalla. Pero desde afuera no se construye. Y yo creo que es la hora de empezar a hacer definiciones. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, tratar de escoger a los mejores. Pero tú sabes que me dio esperanza, muchísima, que el padre Ugalde escribió un artículo llamando a votar. Y Ugalde no se caracteriza por eso, por el contrario, él ha sido uno de los teóricos de la abstención y de la salida de fuerza. Pero la reflexión que él hace en su artículo, oye, significa, mirarse al espejo y decirse la verdad y reconocer los errores que se han cometido. Porque tú sabes que en psicología, yo que vivo en los psiquiatras y psicólogos atendiéndome, lo primero es reconocer qué es lo que te pasa. Un alcohólico, si no reconoce que es alcohólico, no se cura. Tiene que comenzar diciendo: yo soy alcohólico, para poder curarse. La oposición tiene que comenzar a reconocer sus errores, como el gobierno. El gobierno tiene que reconocer que todos los ingresos que tuvo el país en materia petrolera, cuando el barril estaba muy alto, todo eso no fue a parar sino al vacío. No hubo un proyecto de desarrollo claro, se ideologizó la economía, y el resultado es esta situación que estamos viviendo. No solo es el bloqueo, hubo errores. Entonces es un país bello, hermoso, lleno de gente maravillosa, pero con un liderazgo históricamente. Vamos al corte, vamos al corte. Seguimos conversando con Miguel Parra. Yo decía liderazgo históricamente equivocado, porque fíjate, en la constitución de la Gran Colombia, Venezuela, la copiaza, ay, se me pegó, de Páez, fue responsable de acabar con ese sueño tan hermoso de Libertador. Pero después entramos en un proceso de guerras intestinas, de caudillos, hasta que llegó Gómez. Y Gómez acabó con todo el mundo porque modernizó el ejército y se impuso, pero no por demócrata.
de ahí en adelante, bueno, hasta, ¿tú te acuerdas aquel que se volvió loco por la camisa? ¿Cómo se llamaba? Diógenes Escalante. Aquí hay unos desvaríos. La única etapa de progreso en el país la constituyó después de la caída de Pérez Jiménez, ese periodo democrático que masificó la educación, creó bases para el desarrollo, etcétera. Pero al rato vino otra vez la locura venezolana y otra vez, pues bueno, aquí estamos. Hay quien dice que los procesos son cada 100 años, pero sin duda la realidad de Venezuela y de Colombia era distinta al sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar era algo muy grande, pero él nació para la guerra. Él tenía que siempre estar, así como Miranda, en procesos libertarios, porque el día que ya no fuera una guerra, ¿de qué iba a vivir Bolívar? O sea, esa es una realidad también. Pero los que vivían en cada uno de esos países veían sus realidades distintas porque hay forma de nacer y de ser, porque si tú observas, y eso lo decía Pérez en un libro, que los gochos, los andinos, no participaron en la guerra libertadora de Venezuela, o sea, no participaron en ningún momento. El vínculo de los Andes era con Bogotá, pero no era ni con el centro, ni con los llanos, ni con el occidente, el oriente del país. Y por ello los andinos no participaron en la lucha de independencia. Ahora bien, tú observas después un proceso entre conservadores y liberales, pero que dio un poco al populismo. Pero de ahí era un problema del ejercicio del poder, de quién llegaba ahí. Ahora, eso originó unas guerras intestinas, como tú señalaste, y llegó un tipo que ofreció 3 cosas: unión, Y progreso. paz y trabajo. ¿Y la gente por qué buscó unión, paz y trabajo? Bueno, porque pasaban las montoneras y se llevaban a los hijos. No eran las epidemias las que acababan con la familia, eran las montoneras que se llevaban a los hijos. Un país desarticulado, un país de guerrilla, un país en guerra, 150 años de guerra, y él le dijo a los venezolanos: yo voy a producir la unión, pero además les voy a dar paz, para que todos puedan vivir tranquilos, todas las familias se desarrollen, y les voy a dar trabajo. Bueno, y eso fue lo que hizo que Gómez tuviera 36 años. 30 y pico de años. Ahora bien, ese es el problema del poder. Los que están en el poder no quieren desprenderse de él en ningún momento. Y pareciera ser que la oposición venezolana no quería entender el juego del gobierno. Porque para nadie que tenga dos dedos de frente es un secreto que la persecución de los últimos días de Guevara y de todos estos compañeros de lucha es porque ha aumentado la intención de voto. Y la única manera de promover de nuevo la abstención es tú agarrar a los radicales, generarle un tema y una razón para que ellos digan que no vale la pena ir a votar. Porque el gobierno se ha caracterizado en 2 tipos de acciones: dividir la oposición y promover la abstención. Antes no daba tarjeta, ahora le quiere dar tarjeta a todo el mundo para que todo el mundo se lance. Porque esa es la única manera, que si se lanzan 2 candidatos en una jurisdicción donde él quiere imponer o mantener su gobernador, pues sabe que la gestión ha sido tan mala que debe de perder. Pero si lanza 2 candidatos opositores, la posibilidad de mantenerse el poder, el régimen de primera orden. Pero párate un momentico ahí. Fíjate, aquí hubo 4 gobernadores que, pese al diluvio, porque además los expulsaron de Acción Democrática, 27 alcaldes que ganaron y siguieron echándole pichón, y a mi juicio, oye, son un modelo a seguir por la coherencia. O sea, ahora, declaraba Ramón Guillermo en estos días sobre la tarjeta de la MUD, que la tarjeta de la MUD debía ser para los que tuvieran consenso. Y resulta que a Lady Gómez, 6 candidatos en tache, unos que van en encuesta y unos que van en primaria. Tú te vas para Nueva Esparta y ahí está Morel, que no quiere encuesta ni nada, y va contra Alfredo y se están peleando. Tú te vas a Mérida, la Alianza Democrática tiene un candidato fuerte. Y en Anzoátegui es el peor estado porque ahí es donde más candidatos hay. Y cuando revisan los alcaldes, a todos les han salido, o sea, no hay consenso. Se ha perdido la posibilidad de unidad que reclama la gente, de hacer una política distinta, porque sigue la oposición y sigue el país, porque el gobierno también, el gobierno tiene unos conflictos internos. Bueno, ahí estaba... Pero la oposición no aprovecha los conflictos internos del gobierno, porque cuando yo te digo que el gobierno promueve darle tarjeta a todo el que pueda para tratar de dividirlo más,
porque inclusive también existe la posibilidad que le pague a más de uno y le entregue una fortuna de dinero para que haya una campaña hasta el final y trate de promover la división, porque eso ha sido en todos los procesos electorales, en todas las democracias, en todas partes. ¿Y por qué si se sabe que eso es así, repiten una y otra Bueno, vez la plana? es donde yo estoy diciendo, entonces que hay más de uno que está comprometido en jugando para los dos lados, será. Porque, ¿qué es lo que habría que hacer? Hay que construir una sola alianza que tiene que estar en función de que el candidato tenga consonancia con la circunscripción por la cual aspira a participar, que sea el tipo más respetado, el tipo más reconocido, el que tenga la mejor labor. Ahora, si es un gobernante, hay que ver cuál es quiere repetir un alcalde, un gobernador, su gestión también tiene mucho que ver ahí, porque no es nada más el hecho de que sea representante de la democracia para que repita, requiere también tener una serie de condiciones que permita ese consenso, pero hay que hacer todo el esfuerzo del mundo, porque aquí no es que hay que ir con la nariz tapada, porque eso es lo que la gente no quiere, ya la gente no quiere ir más con la nariz tapada. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que construir? Bueno, tenemos que construir una vía que represente una alternativa que le diga a la gente, mire, este es el camino de ahora en adelante, pero este es un camino serio, responsable, en el cual vamos a empezar a transitar todos juntos. Y eso es lo que creo que es lo que tenemos que hacer, porque el gobierno, además de que está buscando promover la abstención, todos los días monitorea cuál es el nivel de participación que viene, y en la medida que eso aumenta, él busca generar algo que produzca que la gente deje de ir a votar, y va a crear cualquier estrategia para ello. Y lo primero que tenemos todos que entender que frente a ese juego hay que estar preparados y lograr el mayor desprendimiento para construir la mejor de las fórmulas. Porque lo que no puede ser es que uno venga a decirle al otro, no, es que eso me toca a mí, o eso es porque este estuvo preso, o porque el otro se fue al exterior, esos son los que le tocan. No, señor. Para eso están las encuestas, para medir los liderazgos reales, para cuál es la aceptación de la gente. Miguel del Corte, vamos al corte y cuando regresemos me da tu opinión sobre las posibilidades de la tarjeta de la MUD, la de la manito, que más pareciera un problema que una solución cuando regresemos. Miguel Parra con nosotros. Como te he dicho, Miguel, y a todos los que nos ven, yo voy mucho a psiquiatras, estoy muy loco, el país me tiene loco. Y lo hago, y todos los psicólogos en convenciones que se reúnen a conversar conmigo, me dicen, sácalo todo para afuera, sácalo, que no te quede adentro nada. Y yo creo que ese es el ejercicio que hay que hacer. Vamos a sacarnos todo para afuera para conseguir el perdón, el entendimiento y la tolerancia suficiente para producir un liderazgo que es el que requiere la gente. Un liderazgo que se preocupe por los demás, que se sacrifique ellos para que los demás, la gran mayoría, puedan obtener salidas, alternativas, recuperar la esperanza. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero, o sea, todos somos malos, pues. Aquí no hay ningún bueno. Para que dejemos los juzgados esto. Y a los odiadores eso, regalarles a todos un espejito. Cada vez que uno ve que lo odia, mándele un espejito. Mire, véase usted en el espejo. Porque yo he venido diciendo, tú sabes que ahora hay en las tesis de investigación sobre comunicaciones, hay una investigación que está muy de moda que se llama el falso yo. Todos esos odiadores no existen. Tú vas en la calle en Venezuela, caminas y nadie te dice, ¡ah! Esos líos no existen. Están en las redes. Porque la gente en las redes es como Yesenia, tú ves a Yesenia tranquilita y todo, pero cuando agarra un teclado, ¡ah! Se le sale el demonio. Entonces, tenemos que salirnos de esa locura. Y una manera de hacerlo, no te rías, pero es verdad, oye, entendiendo que aquí no estamos en unos puros, en unos castos iluminados, que son, dígame eso de los partidos mayoritarios. Primero justicia, fíjate, no solo tiene a Borges, etcétera, Guanipa afuera, sino que además perdió con los alcaldes metropolitanos toda esa fuerza. Todos estos alcaldes del área metropolitana ya no están en primera justicia, tienen una tarjeta propia. Pero tú revisas el país y Guanipa en el Zulia hoy no está en las mismas condiciones. Es difícil, inclusive con unidad, ganarle a Omar Prieto que el Zulia, a pesar de que se dice que no es uno de los mejores gobernantes. Tú revisas Nuevo Tiempo está suscrito al Zulia, se ha ido reduciendo. Tú revisas AD, se dividió. Tú revisas Voluntad Popular, bueno, o están presos, perseguidos, etcétera, o en el exterior. O sea, no son los mismos partidos de antes.
Por eso te preguntaba, ¿qué posibilidades tú ves de la tarjeta de la MUD? Bueno, primero yo creo reivindicar a Yesenia, porque yo creo que Yesenia es mucho mejor de que eso que tú dices, de que ella pierde los estribos, ¿no? Yesenia Pues tú no viste cómo manda para el corte. Pero bueno, porque ese es su trabajo, pero Yesenia Pero no es tiene una que muchacha amenazarme. encantadora, vale, No. encantadora. Eso es lo mejor que tú has podido tener, pues, al lado tuyo. Sí. Mira, óyeme lo siguiente, yo creo que la Manito es un referente, pero realmente hoy en día no tiene la influencia que tenía en el 2015. Es un referente que puede perder lo poco que tiene como tal si no hace una acción de desprendimiento a la hora de otorgar esa tarjeta. O sea, ¿qué candidatos le debe otorgar esa tarjeta? Es más, yo creo que ella tiene el deber de ser el paladín de la unidad, en el sentido de construir la mayor alianza posible para lograr obtener los mayores números de triunfos. Porque hay quienes piensan que mientras más tarjetas tú tengas, tú tienes más posibilidades de ganar. Y no es verdad, porque esas tarjetas no tienen voto. Quienes se fueron o participamos en diciembre pasado nos contamos. El pueblo venezolano no escuchó nuestro planteamiento, por tanto no nos acompañó. Hubo una abstención de más del 70%. La suma de todos esos votos no son suficientes para ganarle al gobierno en base a la votación que sacó en diciembre. Okay, si hubo un 30% de participación, más del 20% se lo llevó el gobierno. Ahora, un 70% no participó, pero un 70% todavía tiene metido entre ceja y ceja que la vía es la de la abstención. El problema está de que quienes los llevaron a eso no quieren reconocer que se equivocaron, que es lo que tú decías. ¿Por qué no dice nos equivocamos? No, pero está bien, no le pidamos que digan que nos equivocamos. Unos más valientes están diciendo, señores, sin decir nos equivocamos, están diciendo esta es la vía, no hay otra, la vía es la vía electoral. Bueno, bienvenido sea que al menos ya no siguen apostando a algo que no tiene sentido ni razón de ser. Ahora, ¿qué es lo que hay que empezar a desarrollar? Hay que desarrollar un liderazgo que no existe, que si logra obtener el 40% de la participación de ese 70% que no participó en diciembre, le gana al gobierno, le gana a la mesita, le gana a la grana, le gana a todo el mundo, le gana a la MUD, le gana a todo el mundo. Y lo que necesita es una sola tarjeta si existiese un verdadero liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que diseñar? Bueno, a lo mejor no va a ser una sola tarjeta la que va a participar en una gran alianza, pero una alianza que tiene que incluir a esos factores que no participaron, que son los votos que hacen falta para ganar. Y es ahí donde está la tarea. Es lograr traer a toda esa gente a participar. Y eso tiene que hacerse con mucho desprendimiento. Y escogiendo a los candidatos que de verdad tienen la mejor posibilidad, que vienen haciendo su trabajo. Aquí hay candidatos que aspiran a alcaldías que no se fueron y que tienen una labor, que tienen un trabajo. Entonces, ¿por qué tenemos que quitarle la oportunidad a ellos? Entonces, eso es lo primero que tenemos. Eso es lo que está planteando Unión y Progreso. Unión y Progreso no está de acuerdo con que se repartan las candidaturas en base a posiciones de los partidos políticos. Pues tú puedes otorgarle una posición a un partido porque sacó tanta votación en diciembre, pero la persona que ponen ahí no tiene liderazgo como para ni la ética, ni el llamado, ni digamos la representatividad para que la gente lo acompañe. Entonces, tenemos que buscar líderes que la gente esté dispuesto a acompañar porque se lo están diciendo. La misma iglesia lo señalaba. La oposición y el gobierno no le han dado, en octubre del año pasado lo decían, la oposición no sirve porque no ha construido una alternativa y el gobierno tampoco porque no soluciona el problema de la gente. Y el pueblo clama a gritos que los políticos cambien de actitud. Eso lo dijo en la conferencia episcopal. Eso es lo que tenemos que entonces empezar a analizar, a empezar a reflexionar sobre esos temas y empezar a decir, bueno, ¿cómo construimos una verdadera fuerza de unidad? Bueno, hay que empezar a darle razones a todos aquellos a quien se les dijo que no había que ir a votar para que vayamos a votar. Hay que establecer la esperanza, hay que establecer un camino, una alternativa. Los que aspiran a gobernar tienen que manejar el presupuesto de la jurisdicción donde están aspirando para decirle, mire, este es el presupuesto del Estado, este es el presupuesto del municipio, esto es lo que tenemos que hacer para poder darle respuesta a la gente. Mira, Yesenia, vele la cara, ahora tú que estás hablando bien de ella, ahí está, mira, corta, y tú, ay, sí, ella es un angelito, corta. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Yesenia, también.
a las 5 y a las 10 todos los días quicosis por Globovisión. Vea este programa, que este programa produce quicosis, produce mucha quicosis.